Se burlaron de él toda su vida, nadie creía que tuviera algo que ofrecer. Todos pensaban que era solo un anciano olvidado, hasta que un joven entró en su vida y todo cambió para siempre. ¿Qué hizo este hombre que dejó a todos sin palabras? Quédate hasta el final y descúbrelo. Había un hombre mayor llamado Don Ernesto que vivía solo en una pequeña casa al final de una calle tranquila. Sus vecinos lo miraban con desdén, murmuraban a sus espaldas y rara vez ofrecían ayuda, a pesar de que él, en silencio, siempre había mostrado amabilidad a quienes lo rodeaban. Don Ernesto había pasado por muchas dificultades a lo largo de su vida, perdió a su esposa hace más de 20 años, vio cómo sus hijos se mudaban a otras ciudades, ocupados con sus propios asuntos, y se encontró, poco a poco, aislado de la comunidad que alguna vez conoció. Cada día, la rutina se repetía, se levantaba temprano, preparaba un café solo y se sentaba junto a la ventana, observando cómo los coches pasaban y cómo los niños jugaban en la calle, recordando los tiempos en que él también tenía una familia alrededor. La soledad lo acompañaba, pero lo hacía con dignidad. Sin embargo, no todos los días eran fáciles, la vejez traía consigo dolores físicos, olvidos y la constante sensación de que el mundo había seguido adelante sin él. Pero entre la multitud de indiferentes vecinos, había un joven llamado Miguel, un muchacho trabajador que había empezado a visitar a don Ernesto hace algunos meses. Miguel se había fijado en el anciano por casualidad, al verlo cargar bolsas de supermercado mientras cojeaba ligeramente por la calle. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció ayuda, y así comenzó una rutina de cuidados que cambió la vida de ambos. Cada mañana, Miguel se aseguraba de que don Ernesto tomara sus medicinas, de que la casa estuviera limpia, de que los alimentos que necesitaba estuvieran disponibles. Incluso le ayudaba a leer cartas y pagar facturas que el anciano ya no podía manejar solo. Los vecinos, sin embargo, se burlaban de él. ¿Por qué pierdes tu tiempo con ese viejo?, decían. Pero Miguel nunca dejó que los comentarios hirieran su espíritu. Había algo en don Ernesto que lo conmovía profundamente, algo que le recordaba a su propio abuelo y a la importancia de la gratitud y la humanidad. Con el tiempo, la relación entre ellos se fortaleció. Don Ernesto le contaba historias de su juventud, de los días en que trabajaba en el puerto, de los amigos que había perdido y de los secretos que solo un corazón longevo podía conocer. Miguel escuchaba con atención, aprendiendo lecciones de vida que ninguna escuela podría enseñarle. Sin embargo, un día, la vida de Miguel dio un giro inesperado. Su pequeño negocio de transporte, que había mantenido con mucho esfuerzo, comenzó a enfrentar dificultades económicas. Los clientes no pagaban a tiempo, los gastos aumentaban y pronto se vio con deudas que no podía cubrir. Su sueño de comprarse un Mercedes para su trabajo, que había sido su meta durante años, parecía desvanecerse. Miguel se sentía abrumado, frustrado y, por primera vez, dudaba de sí mismo. Fue en ese momento de desesperación cuando don Ernesto decidió intervenir. Sin que Miguel supiera, el anciano había estado ahorrando dinero durante años, ocultando pequeños sobres con billetes que guardaba bajo su colchón, dinero que había reservado pensando en un día en que pudiera ayudar a alguien necesitado. Don Ernesto entendía la urgencia y la sinceridad del joven y sin hacer alarde de su riqueza, le dijo un día: Miguel, sé cuánto has trabajado y cuánto has soñado. No puedo quedarme sentado viendo que te rindes. Toma esto y compra ese camión que necesitas. Miguel, incrédulo, no sabía qué decir. ¿Cómo podía un hombre que todos consideraban pobre tener tanto dinero? La incredulidad lo invadió, pero la mirada de bondad de don Ernesto lo convenció. Así, con manos temblorosas, Miguel aceptó el regalo y, con lágrimas en los ojos, prometió usar el camión para trabajar con honestidad y esfuerzo, recordando siempre la generosidad que alguien inesperado había tenido con él. Pero, como era de esperarse, los vecinos no tardaron en enterarse. Cuando vieron a Miguel conduciendo el flamante Mercedes que ahora formaba parte de su negocio, comenzaron a especular y a burlarse de don Ernesto. Ese viejo no tiene un centavo, decían, riéndose y murmurando en las esquinas.
Nadie podía creer que don Ernesto hubiera podido ahorrar tanto y mucho menos que tuviera la voluntad de ayudar a un joven de manera tan desinteresada. Miguel, por su parte, entendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la generosidad, la lealtad y el corazón humano. Cada día, conducía su camión con orgullo, recordando la lección más importante: nunca subestimes la bondad de alguien, por pequeña que parezca. Y ahora te pregunto a ti, querido espectador, ¿alguna vez conociste a alguien que, sin esperar nada a cambio, cambió tu vida de manera inesperada? ¿O has sido tú quien ha ayudado a alguien en secreto, sin que nadie lo supiera? Comenta abajo y comparte tu experiencia. A veces, las historias más simples son las que nos enseñan las lecciones más grandes. Mientras tanto, don Ernesto continuaba su vida en la pequeña casa, siempre agradecido por la compañía de Miguel y con la certeza de que, a pesar de la soledad y de las burlas de los demás, los actos de bondad son los que dejan huella en el mundo. Cada sonrisa que recibía, cada gracia sincero, era un recordatorio de que la vida, aunque a veces difícil, todavía podía ser hermosa. Y así, en medio de la rutina diaria, de las miradas curiosas de los vecinos y del murmullo constante de la calle, se tejía una historia de amistad, confianza y generosidad que enseñaba que la edad, la apariencia o la opinión de otros no determinan la capacidad de hacer el bien. Cada día, don Ernesto y Miguel reforzaban ese vínculo especial, recordándonos que en cualquier lugar, en cualquier momento, puede surgir una chispa de bondad que ilumine vidas enteras. Tras la generosa acción de don Ernesto, la vida de Miguel cambió de manera sorprendente, pero no sin desafíos. Aunque ahora contaba con un camión Mercedes para su negocio, el joven pronto se dio cuenta de que tener los medios no garantizaba el éxito inmediato. Los clientes exigían puntualidad, los competidores eran agresivos y las horas de trabajo se multiplicaban sin cesar. Sin embargo, Miguel sentía una fuerza renovada cada vez que recordaba el gesto de don Ernesto. La confianza que el anciano había depositado en él le daba un impulso que ningún dinero podría comprar. Por otro lado, don Ernesto continuaba con su rutina tranquila, observando desde su ventana cómo la vida seguía su curso en la calle. La generosidad que había mostrado no cambió su naturaleza reservada, seguía siendo un hombre humilde en apariencia, pero con un corazón lleno de experiencias, secretos y gratitud por cada acto de bondad que podía brindar. Con el tiempo, Miguel comenzó a involucrar a don Ernesto en su negocio, aunque de manera indirecta. Le pedía consejos sobre rutas, clientes difíciles y cómo manejar los contratiempos. El anciano escuchaba atentamente, ofreciendo sugerencias basadas en la sabiduría que solo los años podían otorgar. Esta colaboración silenciosa fortaleció el vínculo entre ambos y el joven aprendió a valorar no solo la ayuda material que había recibido, sino también la guía moral y emocional de su amigo. A medida que el negocio de transporte crecía, los vecinos comenzaron a observar con escepticismo y curiosidad. No podían entender cómo un hombre que consideraban pobre había permitido que un joven comprara un camión costoso. Sus comentarios se transformaban en murmullos y a veces en burlas abiertas, pero Miguel y don Ernesto optaron por ignorarlos, entendiendo que las vidas de los demás no deberían dictar cómo uno actúa con bondad. En una de esas tardes, mientras Miguel limpiaba su camión después de una larga jornada, un grupo de vecinos se acercó y comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre la riqueza del anciano y el destino del joven. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, Miguel se volvió hacia ellos y dijo: «No juzguen la generosidad de los demás. No saben cuánto esfuerzo o sacrificio hay detrás de cada acción». Nadie respondió, y el silencio se apoderó del grupo, dejando en evidencia que la bondad y el respeto no siempre necesitan palabras para manifestarse. Don Ernesto, por su parte, reflexionaba sobre su vida. Pensaba en los años en los que había sentido la soledad más profunda, en las veces que se sintió ignorado o subestimado, y en cómo un simple acto de confianza podía transformar la vida de alguien. Recordaba sus propias experiencias, sus errores, sus pérdidas y sus pequeños logros, comprendiendo que cada etapa de la vida tiene su valor y que la generosidad no disminuye con la edad, al contrario, se fortalece con la experiencia. Mientras tanto,
Miguel enfrentaba desafíos diarios en su negocio, clientes que retrasaban pagos, rutas complicadas, averías inesperadas. Pero cada obstáculo le recordaba la importancia de la perseverancia, la paciencia y, sobre todo, la confianza en quienes creen en ti. Sabía que don Ernesto había depositado su fe en él y que, de alguna manera, eso le daba la fuerza para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. A veces, Miguel se encontraba solo en su camión, reflexionando sobre la vida y preguntándose cómo habría sido su camino sin la ayuda del anciano. En esos momentos, se daba cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el camión, ni en el dinero, sino en la relación humana que había formado, en la lección de humildad y gratitud que había aprendido y en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Además, la comunidad comenzó a notar cambios sutiles. Algunos vecinos, aunque aún incrédulos, empezaron a observar la relación entre Miguel y don Ernesto con cierto respeto. Algunos incluso comenzaron a reflexionar sobre su propia conducta y a cuestionarse si habían sido demasiado rápidos en juzgar y burlarse. Sin embargo, la mayoría seguía envuelta en la rutina de la crítica, sin comprender que las verdaderas lecciones de la vida se encuentran en los actos silenciosos de bondad y no en la apariencia externa de riqueza o pobreza. A lo largo de los meses, Miguel también se dio cuenta de que su vida había cambiado en otros aspectos. Su confianza creció, sus decisiones se volvieron más firmes y comenzó a ayudar a otros jóvenes que enfrentaban dificultades similares a las que él había experimentado. Inspirado por don Ernesto, decidió que su negocio no solo sería un medio para ganar dinero, sino también una herramienta para apoyar a quienes lo necesitaban, ofreciendo trabajo, consejos y apoyo cuando podía. Una tarde, mientras ambos compartían un café en la pequeña casa del anciano, don Ernesto miró a Miguel y le dijo: «Lo más importante no es el camión ni el dinero, sino lo que haces con lo que te has sido dado. Ayudar a otros es lo que da sentido a la vida». Miguel asintió, comprendiendo que el verdadero legado de don Ernesto no era el dinero que había entregado, sino las enseñanzas sobre generosidad, humildad y empatía que ahora formaban parte de su vida diaria. Y aquí es donde te pregunto a ti, querido espectador, ¿alguna vez alguien ha depositado su confianza en ti de manera inesperada y eso ha cambiado tu vida? ¿O tú has hecho algo por alguien sin esperar reconocimiento? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia. Cada historia de bondad puede inspirar a otros a actuar de manera similar. Con el tiempo, la relación entre don Ernesto y Miguel se volvió un ejemplo silencioso para la comunidad. Los actos de generosidad, aunque discretos, demostraban que la edad no define la capacidad de ayudar y que un corazón noble puede transformar vidas. Cada sonrisa, cada gesto de gratitud y cada consejo dado con sinceridad consolidaba la idea de que el bien siempre encuentra la manera de perdurar, incluso frente a la incredulidad o las burlas de los demás. Miguel continuaba conduciendo su camión, resolviendo problemas y apoyando a quienes necesitaban ayuda, mientras don Ernesto seguía observando desde su ventana, satisfecho de ver cómo un pequeño acto de bondad podía tener un impacto tan profundo y duradero en la vida de alguien. Juntos demostraban que la amistad verdadera no conoce edad, que la generosidad no entiende de límites y que la vida, a pesar de las dificultades y de los juicios de otros, puede ser transformada por decisiones simples, pero llenas de amor y humanidad. A medida que pasaban los meses, Miguel comenzó a notar que su vida estaba cambiando de maneras que nunca había imaginado. No solo había adquirido un camión que le permitía trabajar y sostenerse, sino que había aprendido lecciones que no se enseñan en ningún libro: la paciencia, la gratitud y la importancia de ayudar sin esperar nada a cambio. Cada día, al regresar a casa, recordaba las palabras de don Ernesto y cómo un simple acto de generosidad podía transformar vidas de manera profunda y duradera. Don Ernesto, por su parte, seguía con su rutina tranquila, aunque su mente estaba llena de recuerdos y reflexiones. Recordaba los días de su juventud, los trabajos que había tenido, las amistades que había perdido y las lecciones aprendidas a lo largo de la vida. Sabía que el dinero que había dado a Miguel no era simplemente un regalo, sino una herramienta para enseñar valores, para mostrar que la verdadera riqueza está en el corazón y en la disposición de ayudar a otros. Sin embargo, la comunidad todavía miraba con escepticismo.
Algunos vecinos murmuraban a escondidas, otros comentaban abiertamente sobre la fortuna desconocida de don Ernesto y la incredulidad sobre cómo alguien considerado pobre podía tener tanto dinero. Las burlas y el desprecio persistían, pero Miguel y don Ernesto aprendieron a ignorarlas, entendiendo que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Miguel comenzó a involucrar a más personas en su negocio, ofreciendo oportunidades a jóvenes que estaban pasando por dificultades similares a las que él había enfrentado. Inspirado por la generosidad de don Ernesto, no solo buscaba el éxito económico, sino también el impacto positivo que podía generar en su comunidad. Cada día enfrentaba retos, clientes que retrasaban pagos, problemas mecánicos con el camión, horarios agotadores. Pero todo esto le parecía menos pesado gracias a la satisfacción de ver cómo su esfuerzo y el apoyo de don Ernesto beneficiaban a otros. Una tarde, mientras reparaba una avería del camión en el garaje, Miguel recordó la primera vez que había conocido a don Ernesto. Pensó en cómo un encuentro casual en la calle, un simple gesto de ayuda, había cambiado el curso de su vida. Reflexionó sobre la importancia de las pequeñas acciones y cómo, muchas veces, la vida nos coloca frente a personas que pueden ser ángeles silenciosos, aunque no siempre lo reconozcamos en el momento. Don Ernesto, observando a Miguel desde la ventana de su casa, sonrió con satisfacción. Sabía que su papel en la vida del joven no era solo económico, sino también emocional y moral. Cada consejo, cada palabra de apoyo y cada enseñanza compartida contribuían a formar un carácter fuerte y compasivo en Miguel, capaz de enfrentar adversidades y de valorar la verdadera esencia de la vida. Mientras tanto, los vecinos continuaban con sus críticas y burlas, pero poco a poco algunos comenzaron a notar cambios. La manera en que Miguel ayudaba a otros jóvenes, cómo se dedicaba con esmero a su trabajo y la relación especial que mantenía con don Ernesto despertaron curiosidad y, en algunos casos, admiración silenciosa. Algunos se preguntaban si habían juzgado mal a don Ernesto durante todos estos años y si la verdadera riqueza no residía en la bondad y en la capacidad de ayudar a otros. Con el tiempo, la historia de Miguel y don Ernesto comenzó a extenderse más allá del vecindario. Jóvenes que habían recibido apoyo del negocio de transporte comenzaron a compartir sus experiencias, destacando la importancia de la confianza y la generosidad. Esta red silenciosa de acciones bondadosas fue creando un efecto multiplicador, demostrando que un acto desinteresado puede desencadenar una cadena de cambios positivos que se sienten mucho más allá de lo que se esperaba inicialmente. Una noche, mientras Miguel y don Ernesto conversaban frente a la chimenea, el anciano le dijo: «Recuerda, Miguel, que la vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que das y cómo impactas a los demás. Cada acción positiva, aunque pequeña, deja una huella eterna». Miguel escuchó atentamente, comprendiendo que la verdadera lección no era solo el dinero recibido, sino la confianza y el ejemplo de bondad que don Ernesto le había mostrado. A partir de ese momento, se comprometió a seguir ese ejemplo, extendiendo su mano a quienes lo necesitaban y mostrando la misma generosidad que un día recibió. Y aquí te pregunto a ti, espectador, ¿has tenido la oportunidad de ayudar a alguien sin que nadie más lo supiera? ¿O alguien te ha ayudado a ti en un momento inesperado? Déjanos tu comentario y comparte tu historia, quizás tu experiencia inspire a otros a actuar con bondad y empatía. A medida que la relación entre don Ernesto y Miguel se fortalecía, surgieron momentos de reflexión profunda. Miguel comprendió que la vida, aunque a veces dura y llena de obstáculos, también está llena de oportunidades para aprender, crecer y ayudar a otros. La bondad y la generosidad, cuando se practican con sinceridad, tienen un poder que va más allá de lo material, transforman vidas. Construyen confianza y crean lazos que perduran incluso frente a la adversidad y la incredulidad de los demás. Por su parte, don Ernesto encontraba satisfacción en observar cómo Miguel aplicaba sus enseñanzas en la vida cotidiana. Sabía que el verdadero éxito no se medía en dinero o en bienes materiales, sino en la capacidad de influir positivamente en quienes te rodean, de generar cambios significativos y de cultivar la empatía y la compasión. La comunidad, aunque lentamente, comenzó a notar que algo diferente estaba ocurriendo.
Algunos vecinos, aunque todavía escépticos, empezaron a cuestionarse sus propias actitudes y a reflexionar sobre cómo habían juzgado a don Ernesto sin conocer realmente su corazón y sus acciones. El ejemplo de Miguel y don Ernesto se convirtió en un recordatorio silencioso de que la verdadera riqueza reside en la generosidad y en la capacidad de hacer el bien, independientemente de la edad, el estatus social o la opinión de los demás. Y así, día tras día, las vidas de don Ernesto y Miguel continuaron entrelazadas en una historia de amistad, confianza y bondad que demostraba que los actos desinteresados tienen un poder transformador. Cada gesto, cada consejo y cada acción solidaria reforzaban la idea de que la vida puede ser mucho más significativa cuando se vive con empatía, gratitud y un corazón abierto. Cada vez que Miguel subía a su camión y comenzaba su jornada, llevaba consigo no solo la responsabilidad de su negocio, sino también la inspiración y el ejemplo de don Ernesto, recordando que la verdadera grandeza está en cómo impactamos a los demás y en la huella que dejamos con cada acto de generosidad, sin importar si alguien lo reconoce o no. Con el tiempo, la relación entre don Ernesto y Miguel se volvió más profunda y significativa. No solo compartían momentos cotidianos, sino que también aprendían lecciones de vida el uno del otro. Miguel se daba cuenta de que cada consejo, cada historia y cada gesto de su amigo mayor tenía un valor incalculable y que la verdadera riqueza de don Ernesto no residía en el dinero que había guardado durante años, sino en la sabiduría, la paciencia y la bondad que transmitía a quienes lo rodeaban. Sin embargo, la vida seguía poniendo desafíos frente a Miguel. A pesar del éxito gradual de su negocio, surgían problemas inesperados, una avería costosa en el camión, retrasos en los pagos de los clientes y competencia feroz que amenazaba con desestabilizar sus esfuerzos. Cada dificultad le recordaba que la perseverancia y la resiliencia eran cualidades esenciales y que la ayuda de don Ernesto no debía tomarse como un alivio absoluto, sino como una motivación para esforzarse más y actuar con integridad. Don Ernesto, por su parte, observaba cómo Miguel enfrentaba estos obstáculos con determinación y sentía orgullo al ver que su apoyo no solo había proporcionado un medio material, sino también la confianza necesaria para superar dificultades. El anciano reflexionaba sobre su propia vida, recordando los momentos en que la soledad y la incredulidad de los demás lo habían hecho sentir insignificante, y cómo esos sentimientos ahora podían transformarse en lecciones para el joven que lo había ayudado a encontrar un propósito renovado. Una tarde, mientras Miguel arreglaba el camión después de una avería particularmente complicada, don Ernesto se sentó a su lado y le dijo: «Miguel, nunca olvides que los verdaderos desafíos de la vida no son los problemas que enfrentamos, sino cómo decidimos enfrentarlos. La actitud y la integridad marcan la diferencia más que cualquier recurso material». Miguel escuchó atentamente, comprendiendo que cada palabra de don Ernesto era una guía para construir no solo un negocio exitoso, sino una vida plena y significativa. Los vecinos continuaban observando con escepticismo. A pesar de los logros visibles de Miguel y la ayuda de don Ernesto, muchos no podían aceptar la idea de que el anciano tuviera dinero suficiente para ayudarlo. Algunos incluso comenzaron a murmurar sobre supuestas fuentes ocultas de riqueza o a inventar historias que explicaran la situación a su manera. Sin embargo, tanto Miguel como don Ernesto aprendieron a no dar importancia a los juicios de los demás, entendiendo que la generosidad y la bondad no necesitan aprobación externa. Con el paso del tiempo, Miguel comenzó a expandir su negocio de transporte, contratando a más jóvenes y enseñándoles no solo sobre logística, sino también sobre valores, responsabilidad y la importancia de apoyar a otros. Inspirado por el ejemplo de don Ernesto, se esforzaba en transmitir la idea de que la verdadera riqueza reside en ayudar a quienes lo necesitan y en mantener la integridad en cada acción. Mientras tanto, don Ernesto disfrutaba viendo cómo la semilla de su bondad había germinado en la vida de Miguel y en las vidas de aquellos jóvenes que ahora recibían orientación y apoyo. Sabía que su papel no se limitaba a entregar dinero, sino a inspirar, motivar y enseñar que los actos de generosidad, por pequeños que parezcan, pueden tener un efecto profundo y duradero en la vida de los demás. Una noche, mientras conversaban frente a la chimenea, Miguel le confesó a don Ernesto sus temores: «A veces siento que no estoy haciendo suficiente,
que los problemas son demasiados y que no siempre puedo ayudar a todos como quisiera. Don Ernesto le respondió con serenidad: Miguel, hacer el bien no significa resolver todos los problemas del mundo, sino actuar con honestidad, esfuerzo y corazón. Cada acción positiva cuenta, y cada vida que tocas con bondad es un éxito en sí mismo. Este consejo resonó profundamente en Miguel, recordándole que su objetivo no debía ser la perfección ni el reconocimiento, sino la dedicación sincera y el impacto positivo que podía generar en quienes lo rodeaban. Y aquí te pregunto, querido espectador, ¿alguna vez has sentido que tus esfuerzos por ayudar a otros no son suficientes? ¿O has recibido un consejo que cambió tu perspectiva y te motivó a seguir adelante? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia. Tu historia podría inspirar a alguien más a actuar con generosidad. Con el tiempo, los lazos entre don Ernesto y Miguel se fortalecieron de maneras inesperadas. La comunidad, aunque todavía escéptica en algunos casos, comenzó a notar que las acciones de ambos no buscaban reconocimiento, sino que surgían de un genuino deseo de hacer el bien. Los vecinos empezaron a reflexionar sobre sus propias actitudes y, poco a poco, algunos comenzaron a mostrar respeto y curiosidad sobre la historia de don Ernesto y Miguel. Miguel, cada día más seguro de sí mismo, aprendió a equilibrar los desafíos de su negocio con la necesidad de mantener la empatía y la generosidad que había aprendido del anciano. Entendió que la verdadera satisfacción no proviene únicamente de los logros materiales, sino de la capacidad de impactar positivamente en la vida de otros y de construir relaciones basadas en confianza y apoyo mutuo. Don Ernesto, observando este crecimiento, se sentía tranquilo y satisfecho. Había logrado no solo ayudar a un joven, sino también sembrar valores que trascenderían su propia vida y continuarían influyendo en la comunidad. Cada sonrisa de Miguel, cada joven que recibía orientación y cada acto de bondad que se multiplicaba era una prueba de que su legado no se medía en dinero, sino en la influencia positiva que había generado. La historia de don Ernesto y Miguel se convirtió en un ejemplo silencioso para todos, un recordatorio de que la edad, las apariencias y las críticas de los demás no determinan la capacidad de hacer el bien. Cada día demostraban que la verdadera riqueza radica en la generosidad, en la integridad y en el impacto que nuestras acciones tienen en la vida de quienes nos rodean. Y así, entre los desafíos del día a día, las risas compartidas, los consejos sinceros y la dedicación constante, Miguel y don Ernesto continuaron escribiendo una historia que inspiraba, enseñaba y mostraba que la bondad, cuando se practica con sinceridad, tiene un poder transformador que puede cambiar vidas, construir comunidades más fuertes y dejar una huella imborrable en el mundo, independientemente de lo que otros puedan pensar o decir. Con el paso de los años, la relación entre don Ernesto y Miguel se consolidó como un vínculo inquebrantable, un ejemplo silencioso de cómo la generosidad y la bondad pueden transformar vidas de manera profunda. Miguel, ahora más maduro y experimentado, había logrado expandir su negocio de transporte, brindando empleo y apoyo a muchos jóvenes de la comunidad que, como él, enfrentaban dificultades económicas y personales. Cada vez que recordaba la ayuda de don Ernesto, se sentía motivado no solo a trabajar con esfuerzo, sino también a mantener la humildad, la integridad y la empatía que habían sido la base de su relación. Don Ernesto, mientras tanto, seguía con su rutina diaria, disfrutando de la compañía del joven y de la satisfacción de ver cómo un pequeño acto de generosidad había desencadenado un impacto tan grande y duradero. Reflexionaba sobre la vida, los años vividos, los desafíos enfrentados y las pérdidas sufridas, comprendiendo que la verdadera recompensa no se encuentra en el dinero acumulado, sino en la capacidad de tocar las vidas de otros y sembrar bondad que trasciende el tiempo. Sin embargo, la incredulidad de la comunidad persistía en muchos casos. Algunos vecinos aún se burlaban, incapaces de aceptar que don Ernesto, considerado pobre, hubiera podido ayudar a Miguel de manera tan significativa. Otros comenzaron a cuestionar sus propias actitudes y a reconocer que habían juzgado al anciano sin conocer realmente su corazón y sus actos. Este contraste entre burla e introspección reflejaba la complejidad de la naturaleza humana y la dificultad de aceptar que la verdadera riqueza no siempre se muestra de manera evidente. Miguel continuaba enfrentando retos en su negocio,
clientes exigentes, imprevistos mecánicos y la constante presión de mantener el éxito. Pero cada desafío era ahora una oportunidad para aplicar las lecciones aprendidas de don Ernesto: perseverancia, paciencia, integridad y la importancia de ayudar a quienes lo necesitaban. La experiencia había transformado a Miguel no solo en un empresario más hábil, sino en un joven con un sentido profundo de responsabilidad hacia su comunidad y hacia quienes confiaban en él. Don Ernesto, viendo esto, se sentía orgulloso. Sabía que su papel no había sido solo económico, sino también moral y emocional. La semilla de la bondad que había plantado en Miguel florecía día a día, demostrando que incluso los actos más simples pueden tener consecuencias profundas y duraderas. En las tardes tranquilas, mientras ambos compartían café y recuerdos frente a la ventana, don Ernesto le contaba historias de su juventud, de los errores cometidos, de los amigos perdidos y de los momentos felices que habían dejado huella en su vida. Miguel escuchaba con atención, reconociendo que cada relato era una lección de vida que complementaba las experiencias prácticas que enfrentaba en su negocio y en su día a día. A veces se preguntaban qué habría pasado si no se hubieran conocido, si la vida no los hubiera puesto en el mismo camino. Sin embargo, ambos sabían que su encuentro no había sido casual, sino el resultado de la combinación de circunstancias, decisiones y actos de bondad que conectan a las personas en los momentos más inesperados. Y aquí te pregunto a ti, espectador, ¿alguna vez un encuentro inesperado con alguien cambió tu vida para siempre? ¿O has sido tú quien, con un gesto desinteresado, transformó la vida de otra persona? Comenta abajo y comparte tu historia. Estas experiencias muestran que la bondad tiene un poder que va más allá de lo visible. Con el tiempo, Miguel decidió documentar su experiencia y la de don Ernesto, no con fines de fama o reconocimiento, sino como un testimonio de la importancia de la generosidad y la empatía. Quería que otros jóvenes comprendieran que la vida puede ofrecer oportunidades inesperadas y que, a veces, la confianza y el apoyo de alguien pueden cambiar el rumbo de nuestra existencia. Don Ernesto, aunque humilde, se sentía satisfecho de ver cómo su acto de bondad había desencadenado una cadena de eventos que beneficiaban a más personas de lo que él jamás hubiera imaginado. Comprendía que la verdadera riqueza no se mide por bienes materiales, sino por la capacidad de impactar vidas y crear un legado que perdure más allá del tiempo. La historia de ambos comenzó a inspirar a otros en la comunidad. Jóvenes que habían recibido ayuda de Miguel y que a su vez compartían sus experiencias, comenzaron a comprender que la generosidad puede multiplicarse, que los actos bondadosos inspiran más bondad y que la vida, aunque a veces dura y desafiante, puede ser transformada por decisiones conscientes de empatía y apoyo mutuo. Mientras tanto, los vecinos que alguna vez se burlaron empezaron a reflexionar sobre sus juicios y actitudes. Algunos comenzaron a mostrar respeto, otros a cuestionar sus prejuicios, y aunque no todos cambiaron, la historia de don Ernesto y Miguel sirvió como recordatorio de que no siempre podemos medir el valor de una persona por su apariencia o situación material. Miguel continuaba trabajando arduamente, pero ahora con un propósito más profundo, no solo mantener su negocio, sino también inspirar y apoyar a otros jóvenes que enfrentaban dificultades. Don Ernesto lo acompañaba con consejos, apoyo moral y la certeza de que su influencia había dejado una huella positiva en la vida de alguien que, a su vez, transformaba vidas. Finalmente, en un día tranquilo, mientras ambos caminaban por el vecindario, Miguel se detuvo y miró a don Ernesto con gratitud infinita. «Gracias por creer en mí, por enseñarme lo que realmente importa en la vida», dijo. Don Ernesto sonrió, con los ojos llenos de serenidad y satisfacción. «Miguel, la verdadera recompensa no está en lo que recibes, sino en lo que das. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene el poder de cambiar vidas. Nunca olvides eso». Y así, la historia de don Ernesto y Miguel llegaba a su punto culminante, una lección de generosidad, bondad, integridad y perseverancia que trascendía el dinero, los prejuicios y la incredulidad de los demás. Una historia que demostraba que la verdadera riqueza se encuentra en el corazón, en la capacidad de confiar, de ayudar y de inspirar a quienes nos rodean. Y ahora, querido espectador, la pregunta final para ti:
¿Qué acto de bondad estás dispuesto a realizar hoy, sin esperar reconocimiento, para transformar la vida de alguien? Comenta abajo, comparte tu experiencia y recuerda que cada gesto sincero, por pequeño que sea, tiene el poder de dejar una huella eterna en el mundo. La historia de Don Ernesto y Miguel nos enseña que la vida está llena de oportunidades para hacer el bien, que la edad no limita la generosidad y que, a veces, un encuentro inesperado puede cambiarlo todo. Cada acción positiva tiene un efecto multiplicador, cada gesto amable puede inspirar a otros, y cada decisión de actuar con bondad contribuye a un mundo mejor. Y así, mientras Miguel conducía su camión con orgullo y dedicación, y don Ernesto observaba con satisfacción desde su hogar, ambos demostraban que la verdadera grandeza no se mide por riqueza material ni por reconocimiento externo, sino por la capacidad de impactar vidas, sembrar esperanza y mantener la bondad como guía constante en la vida diaria.